Buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Emotivamente. Hoy un episodio muy especial, un episodio en el que vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que a veces se relaciona demasiado con temas espirituales o parece que te tengas que haber fumado una cachimba para poder hablar de estos temas, pero vamos a hablar de una de las, más que habilidades, como ese sexto sentido que todos tenemos, que es tan importante, que muchas veces nos manda mensajes y que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a callar, a no escucharlo y a dejarnos llevar demasiado por esa mente racional, por esa mente que juzga, por esa mente que busca explicaciones a todo, que busca porqués a todo y que parece que todo tenga que tener una solución y una explicación lógica. En el episodio de hoy del podcast vamos a hablar sobre la intuición, vamos a hablar sobre qué es la intuición, para qué sirve la intuición, qué mensajes nos manda la intuición, dónde nace la intuición y finalmente cómo podemos conectarnos, cómo podemos escuchar, cómo podemos interpretar qué nos está intentando decir ese sexto sentido que todos tenemos, unos más, otros menos, pero que a todos nos puede servir de brújula y nos puede ayudar a tener una vida más plena. Si me estás viendo en YouTube, es un placer verte por aquí de nuevo. Si me estás escuchando en Spotify, un placer acompañarte en estos minutitos que vamos a pasar juntos. Por si no me conoces, mi nombre es Mar Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y me dedico a la psicología desde que en mi adolescencia pasé por un trastorno de la conducta alimentaria que me hizo entender que al final la felicidad, el bienestar y todo lo que queremos lograr y conseguir en nuestra vida pasa por tener una mente saludable, por tener una mente que prioriza nuestro bienestar por encima de otras cosas y por trabajar nuestro mundo interior, porque como siempre digo, quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. No me enrollo más y vamos a hablar directamente sobre qué es la intuición. Leía una frase el otro día que me gustó mucho, que decía que la intuición es el alma que nos está hablando, es el alma que nos está mandando mensajes, que nos está diciendo qué es lo realmente importante y qué decisiones debemos tomar y con qué dirección tomarlas. Al final hay figuras muy relevantes en la historia de la psicología, del desarrollo personal, que han tocado este tema y que han hablado al respecto. Algunos de ellos son, por ejemplo, Howard Gardner o Daniel Goleman, que Daniel Goleman te sonará porque es, diríamos, el más mediático o el que mayor impacto o renombre ha tenido en el mundo y en el ámbito de la inteligencia emocional, en la que yo me especializo, ¿no? Al final, ellos han visto la intuición como esa guía, como esa brújula, como ese sexto sentido en el cual debemos confiar para tomar mejores decisiones. Mejores decisiones no significa necesariamente que sean correctas, pero sí que son buenas y que son saludables para nosotros, ¿no? Había otra persona que había comentado mucho el tema de la intuición y que te sonará, a quien no le suena, el famoso científico Albert Einstein. Decía que lo que realmente era importante, lo verdaderamente importante en la vida era la intuición. No verla ni como algo mágico, ni como algo puramente espiritual, sino que la intuición es esa guía, es esa guía interna, esa brújula interna que todos tenemos y que debemos escuchar para decantar la balanza sobre las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Al final, y aunque no lo parezca, la intuición puede parecer que no, pero es un tema que se ha estudiado y que se ha investigado a través de la ciencia. Tanto es así que una figura muy importante, como te comentaba anteriormente, llamado Howard Gardner, explica en muchos de sus textos que debemos desarrollar ese tipo de lo que él llamó inteligencia intuitiva. Debemos ser capaces de escuchar, de poner la oreja dentro nuestro y escuchar realmente esa intuición que nos está diciendo. Es un tema que ha interesado mucho porque hay personas que, por un lado, no escuchan nada de esa intuición, pese a que su intuición les manda señales de, oye, por aquí no es, esta persona me huele mal.
esto me da la sensación de que no va a salir bien. Aún así, pues parece que hacen oídos sordos y no le hacen caso. Y en el otro extremo hay personas que confían demasiado en su intuición, ¿no? Que ponen demasiado valor y que escuchan en exceso esa intuición. Como todo en esta vida, y esto en sesión lo trabajo mucho en las sesiones que hago 1 a 1 o cuando hago formaciones, todo en esta vida, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, en cualquier nivel que te plantees buscar o que te plantees valorar, los extremos nunca son buenos. En el equilibrio está la virtud, y cuando hablamos de la intuición no escapa a esta ley, ¿no? Al final la intuición es algo que debemos escuchar, pero que no debemos confiar todas nuestras decisiones a esa intuición, porque habrá veces, como en todo en esta vida, que esa intuición sea acertada, nos ayude, nos potencie, nos lleva a mejores destinos, pero habrá veces en las que esa intuición no nos ayude a llegar donde queremos estar, porque nos dejamos llevar y porque al final la intuición no es algo que se escape de los propios errores humanos y de las propias emociones. Al final hay una frase, hay una cita que me gusta mucho, que te la quiero leer, y es que ningún marinero consulta un libro para saber afrontar un océano revuelto. Se deja llevar por su intuición, por esa voz interior que sabe leer los peligros y prever la mejor ruta, la mejor estrategia, esa que toma en muy pocos segundos. Al final la intuición es esa conexión con esa parte más inconsciente de nuestro cerebro, ¿no? Al final, nadie te puede garantizar, y esto creo que es importante que lo tengas muy en cuenta, nadie te puede garantizar que por escuchar tu intuición vas a tomar las mejores decisiones. Lo que sí que es cierto es que si escuchas a tu intuición, estarás actuando acorde a tus valores, acorde a tus emociones, acorde a esas valoraciones que obtienes en base a experiencias previas, y puedes estar tranquilo, puedes estar seguro de que darás un paso actuando en coherencia, en consonancia con el equilibrio interior, ¿no? Como decía Isaac Asimov, dudo que algún día un ordenador o un robot logre igualar la intuición del intelecto humano. ¿Eso qué quiere decir? Que la intuición es algo que escapa a la lógica, y eso es lo bonito, y ese es el punto importante y es el punto relevante cuando hablamos de la intuición, que es algo que no se puede entender con la lógica. Aunque yo me intente pasar horas y horas explicándote qué es la intuición, no lo entiendes hasta que no lo experimentas. Es esa sensación que tienes cuando conoces a una persona y no te da buena espina. ¿Cuántas veces te ha pasado en tu vida que a lo mejor has conocido a alguien y dices, me da la sensación de que esta persona no es trigo limpio, me da la sensación de que esta persona esconde algo? Y me atrevería a decir que en la mayoría de casos, en una probabilidad muy alta, has acertado. Esa persona que te olía mal, esa persona de la cual sentías que no te podías fiar, que tarde o temprano no funcionaría bien, o que te acabaría fallando, o que aquello que te intentaba vender era en el fondo una estafa, no era algo positivo, o que no iba a tener buenos resultados. ¿Cuántas veces has acertado? Estoy seguro que muchas más de las que creías y muchas más de las que te gustaría, porque obviamente si te olías que una persona no era trigo limpio, no es agradable haber confirmado esa creencia o esa sospecha. ¿Cuáles son las características de la intuición? Porque pese a ser algo que suena mucho espiritual, que es algo que nace del mundo interior, que nace del inconsciente, sí que es cierto que hay una serie de características que nos pueden dar a entender o comprender que lo que yo estoy sintiendo, que lo que estoy escuchando, que lo que estoy leyendo entre líneas tiene que ver con la intuición. Encontramos una serie de consenso ya hace bastantes años en Estados Unidos. Hace unos 40 años se creó lo que se llama el Centro del Estudio de la Intuición. Entonces, este centro se creó precisamente para
llegar a un consenso, porque la intuición es algo que todos podemos sentir y a lo que todos podemos acceder, pero a veces nos cuesta un poco definirlo, saber realmente qué es lo que es. Por eso precisamente se creó este centro para el estudio de la intuición y se llegaron a una serie de consensos que quiero compartir contigo. El primer consenso al que se llegó es que la intuición forma parte de lo que llamamos como el inconsciente adaptativo. Es decir, que al final cada cosa que aprendes, que sientes, que interiorizas, que piensas y que experimentas en tu vida, crea como una especie de pozo de sabiduría que nos define, que nos permite tomar decisiones más rápidas, más consecuentes y que nos permite navegar por la vida sin tener que estar sobreanalizando todo, ¿no? En esencia podríamos decir que es como ese capital mental, como ese pozo de sabiduría que usas a diario y que prácticamente no eres consciente que usas, pero que te hace tomar decisiones muy rápido y muchas veces muy acertadas, porque hay ese pozo de sabiduría que te ha permitido tomar decisiones más rápidas que, pese a que parezcan arbitrarias, en ningún caso no lo son. Al final, otro de los consensos a los que se llegó es que el poder de la persona que es altamente intuitiva precisamente pasa por saber canalizar, por saber usar toda esa sabiduría acumulada con el paso de los años, con el paso de las experiencias, con el paso de los sentimientos, de las emociones. La persona que es intuitiva no es aquella que es capaz de captar las cosas con mayor sensibilidad, que puede que también, sino que la persona intuitiva es aquella que es capaz de acceder a ese pozo de sabiduría que todos tenemos de manera más rápida y le permite tomar decisiones más acertadas en base a todo ese pozo de sabiduría que ha ido construyendo con el tiempo y con las experiencias. Al final, tomar una decisión consiste en aceptar unas cosas y rechazar otras, y el que es capaz de acceder a esa sabiduría y canalizarla para decidir más rápido y tomar decisiones más correctas será el que tenga esa ventaja competitiva y personal respecto a las demás personas. Otro de los consensos a los que se llegó en este centro de estudios de la intuición es que hay personas que de forma natural son más intuitivas que otras, y esto yo creo que no estamos descubriendo nada nuevo. Todos conocemos o somos nosotros ciertas personas que tenemos mayor nivel de intuición, que somos capaces de captar las cosas con mayor facilidad, que somos personas que de entrada ya ves las cosas más o menos por dónde van, sabes por dónde van los tiros y sabes más o menos o intuyes, como bien explica la palabra, cómo van a acabar las cosas. Otro de los consensos muy interesantes a los que se llegó es que la intuición es algo que se presenta de manera repentina e inmediata. Es decir, que la intuición actúa de manera instantánea y que normalmente no tiene nada que ver con el razonamiento, con la razón, con racionalizar las cosas, sino que es algo como que es un clic mental, es una chispa, es esa bombilla que se enciende en nuestra mente. En este sentido, la intuición es muy dependiente de la situación y el contexto de cada uno. Habrá personas que ante ciertas situaciones sean más propensas a captar, a conectar con esa intuición, y personas que necesitarán analizarlo todo porque no son tan intuitivas en este ámbito, en este contexto. Muchas veces estas respuestas basadas en la intuición representan una ventaja para nuestra vida y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones rápidas. Hay situaciones que requerirán en nuestra vida siempre que tomemos decisiones rápidas. Por eso es importante que conectemos con nuestra intuición, porque la intuición nos permite tomar muchas veces decisiones correctas y en menor espacio de tiempo. Y el consenso más interesante, y que es lo que aquí nos interesa en este podcast, es que la intuición no es algo con lo que tú naces y es innato y ya está. Hay personas, como todo, hay personas que tienen más facilidad para jugar al fútbol, por ejemplo, y hay personas que se les da mejor el baloncesto, o hay personas que se les dan mejor las matemáticas, otros se les da mejor la lengua. Todos tenemos ciertos talentos, ciertas capacidades innatas, pero eso no significa que no se puedan desarrollar. La intuición no es un caso diferente. La intuición es algo que puedes desarrollar gracias a lo que conocemos como neuroplasticidad cerebral, que si has visto otros vídeos de YouTube o has escuchado otros episodios del podcast, es posible que ya lo haya comentado. Existe en nosotros lo que se llama la neuroplasticidad cerebral, es decir, que el cerebro tiene la capacidad de desarrollarse en función de los estímulos, en función del esfuerzo y de la energía que pongamos en hacerlo.
la intuición no escapa a este fenómeno, y es que si trabajamos en conectar más con esa intuición, en escuchar nuestro interior, en hacernos preguntas, es posible que desarrollemos la capacidad de conectar muchísimo más rápido y de conectar de una manera mucho más profunda con esa intuición. En este sentido, se han propuesto diferentes vías, diferentes estrategias para poder lograr. Algunos, como habrás escuchado ya en muchas ocasiones, han propuesto la meditación, la visualización, el mindfulness, la relajación como técnicas, como estrategias que nos ayudan a desarrollar la intuición. Y yo personalmente, después de haberla recomendado mucho a clientes y personas que trabajan conmigo y haberla desarrollado yo por mí mismo, te puedo decir que efectivamente sí, con técnicas como la meditación, como la relajación, somos capaces de conectar más con uno mismo. Al final, yo creo que hay un error de concepto y no se debería de hablar de desarrollar la intuición, sino que se debería de hablar de desarrollar la capacidad para conectar más con el interior de uno mismo, y esa capacidad, ese desarrollo de esa escucha activa hacia uno mismo es lo que te permite conectar con la intuición, porque como comentábamos en otro punto, la intuición muchas veces surge de manera instantánea, inmediata y sin planificarla, pero si yo tengo una mayor capacidad para conectar conmigo mismo, si yo tengo una mayor capacidad para escucharme, si una de mis dos orejas está apuntando hacia adentro y no hacia afuera, será más fácil que cuando esa intuición toque a la puerta, esté más disponible para escucharla. Por eso yo creo que más que desarrollar la intuición, tenemos que poner nuestro esfuerzo en desarrollar esa capacidad para escuchar nuestro mundo interno y los mensajes que tiene para nosotros. En este sentido, y aprovechándome del concepto que desarrolló Howard Gardner, te quiero explicar cómo podemos desarrollar precisamente esa inteligencia intuitiva, esa capacidad de conectar con la intuición. Antes, el paso previo de saber cómo podemos potenciar esa inteligencia intuitiva, es posible que te estés preguntando, vale Mar, pero ¿esto para qué me va a servir? ¿Para qué realmente quiero desarrollar esa inteligencia intuitiva? Pues para ello, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que la inteligencia intuitiva nos sirve para conectar con esa conciencia, para conectar más con esas emociones, para entender los mensajes que nos quiere dar esa inteligencia que lleva con nosotros muchísimos más años que la racional. Y sobre todo, yo creo que el punto más importante y para lo que más nos sirve desarrollar esa inteligencia intuitiva es para tomar decisiones más rápidas, o como mínimo permitirnos tener acceso a una información más íntima, a una información más profunda, a una información más basada en nuestras experiencias, en nuestras creencias, en nuestros valores, y aunque a lo mejor no estemos tomando la decisión más correcta, como mínimo estaremos tomando la decisión que está más conectada con nuestra auténtica esencia. Por lo tanto, yo creo que ni que sea para tomar mejores decisiones o decisiones más alineadas con tu propia esencia, es interesante saber cómo desarrollar de manera activa esta inteligencia intuitiva. ¿Cuáles son las claves para desarrollarla? Pues mira, la primera que te diría, y el prerequisito que debes tener en cuenta de desarrollarla, es que la intuición es algo que se siente más que se piensa. La intuición no es algo que se pueda pensar racionalmente, es algo que se tiene que sentir, es algo con lo que se tiene que conectar. Por ello, precisamente, es necesario saber escuchar nuestras emociones, y soy muy pesado con esto y lo repito mucho en los diferentes episodios del podcast y todo lo que comparto por redes sociales, que si no me sigues, sígueme, me encontrarás como Radio Emoción. Debemos ser capaces de escuchar nuestras emociones y entender qué es aquello que está sucediendo en mi mundo interno para encontrar la calma, el equilibrio y conectar con esa intuición. Pasamos a otro profesional que me gusta mucho. ¿Qué nos dice Daniel Goleman? Daniel Goleman nos recomienda que una vez que controlemos, que gestionemos, que entendamos nuestras emociones, nos permitamos lo que él llama pensar en zen, que al final, que algo que suena así tan rimbombante, tan bueno, ¿no? Tan profundo, pensar en zen, lo que se trata es de conectar con un estado mental de calma profunda para ser más receptivos con nuestro interior y con nuestro entorno. Al final, cuando tenemos nuestra mente llena de ruido mental, es imposible escuchar nuestro interior. Por eso, el conectar con nuestras emociones, el aprender a gestionarlas, nos ayuda
a encontrar ese pensamiento más zen, a calmar nuestra mente y poder conectar con esa intuición. Además, otro de los puntos esenciales, otra de las claves, es darte el permiso para conectar con ella, tomarte el tiempo, el espacio. Muchas veces la intuición no habla el lenguaje de las palabras. La intuición viene de un escalofrío, de una palabra, de una sensación, de una emoción, de esa sensación de que algo no huele bien. Eso es intuición que te está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es primero dar rienda suelta a nuestro pensamiento, a nuestra emoción, sin juicios, sin barreras, sin prejuicios. En el momento en el que quitamos todas esas barreras, todos aquellos aprendizajes preconcebidos, todas aquellas creencias que nos han metido en la cabeza, estaremos abriendo más espacio para que la intuición se exprese tal y como es. Por eso yo creo que otra de las claves más importantes es diferenciar entre prejuicio e intuición. La intuición es algo que no viene aprendido, que no tiene ninguna intencionalidad en concreta, simplemente te está dando una información. Al final, ten en cuenta una cosa: si la intuición nos está avisando que, por ejemplo, no confíes en alguien, debes sopesar hasta qué punto esta señal está interferida por ciertos prejuicios o estereotipos que hemos aprendido contra ese tipo de persona o ese tipo de origen. Una idea, al final piensa una cosa, una idea preconcebida que orienta, que su objetivo es orientar nuestra conducta, no es intuición, es prejuicio. Cuando eso que estás sintiendo te está evitando hacer algo o te está empujando a hacer algo, es muy posible que no sea intuición, que sea prejuicio. Otro de los consejos que te puedo dar y que a mí personalmente me ha funcionado muy bien es practicar el mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness directamente no está relacionado con la intuición, pero de manera indirecta sí que nos afecta y nos ayuda a desarrollar más esa intuición. Al final, el mindfulness se trata de conectar conmigo mismo y con el momento presente, y nos hace más consciente de los estímulos y de la información. Incluso nos da un mayor grado de conciencia sobre cosas que antes nos estaban pasando desapercibidas, pues a día de hoy conectamos. No serías ni la primera ni la última persona que cuando empieza a practicar el mindfulness, a estar presente en el momento actual, en las sensaciones, en las emociones, en lo que estoy viviendo, empieza a captar sensaciones que antes, pese a estar presentes, no captaba con ellas y no conectaba con ellas. Si yo practico el mindfulness y aprendo a estar en el momento presente, es muy posible que mientras estoy tomando una decisión, mientras estoy hablando con alguien, mientras estoy haciendo algo en mi trabajo, note ciertas sensaciones que me están mandando una información de: oye, por aquí no es, oye, no me estoy sintiendo cómodo, oye, esto no casa con mis valores. Y en base a toda esta información que a día de hoy yo estoy permitiéndome captar y estoy pidiendo captar, puedo tomar mejores decisiones. Al final todo esto es complejo. Sé que suena complejo y sé que puede sonar abrumador en un principio, pero todo esto es un camino, es un proceso. No te lo tomes de la noche a la mañana, como si hoy tuvieras que empezar a escuchar todas las señales de tu mundo interno y eso te va a permitir tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo final, pero piensa que el objetivo final nunca va a llegar. A modo de resumen, a modo de conclusión, lo que quiero compartir contigo es que, con mínimo durante un ratito cada día, te permitas el momento de escucharte, de entender qué te está diciendo tu cuerpo, qué te está diciendo tu mente, cómo te has sentido hoy, en qué momentos se te han puesto los pelos de punta, en qué momentos has sentido que esto no me huele bien, en qué momentos te ha venido una palabra a la mente, en qué momentos has sentido la necesidad de mandarle un mensaje a alguien, en qué momentos has sentido la necesidad de escuchar una canción y no otra. En todos esos momentos en los que te vienen cosas de golpe y no sabes muy bien por qué, pero sientes que tendrías que estar haciendo algo diferente, que tendrías que mandarle un mensaje a alguien, que te has emocionado por algo que normalmente no te emocionas. Todo eso son señales de que tu intuición está intentando conectar contigo. Son señales de que tu intuición está intentando mandarte un mensaje que quiere que escuches, porque seguramente hay algo importante que no estás atendiendo y que deberías atender. Y te puedo asegurar que eso va a tener un impacto directo sobre tu vida, sobre tu bienestar y sobre el propósito con el que has venido a este mundo, que es un regalo y que todos debemos estar agradecidos por poder vivir un día más. Como agradecido estoy yo
contigo, por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, me encantaría que si estás en YouTube me dejes tu comentario, si estás en Spotify compartas este episodio con cualquier persona que sientas que le puede ayudar. Te invito a seguirme por mis redes sociales, me encontrarás como Rodríguez Emoción en todas mis redes sociales, en LinkedIn como Mar Rodríguez Fernández, y que si hay cualquier cosita que te gustaría trabajar, que te gustaría desarrollar, mejorar la calidad de tus relaciones, de tu vida, entenderte, conectar con tu propósito y caminar hacia él, estaré encantado de ayudarte. Me puedes contactar a través de mi página web marrodri.com o mándame un mensaje directo a través de mis redes sociales y estaré encantado de ayudarte. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.